Me solicitaron hablar sobre el tema de abuso escolar. Hay dos temas centrales de abuso escolar, lo que hace referencia al abuso que se perpetra por parte de la institución, por un lado, donde está sobre todo el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en la escuela, del cual no me voy a dirigir mucho. Y el otro tema es el que hace referencia al acoso escolar, que es una preocupación y que se relaciona un poco más con el tema que acaba de hablar el doctor Casas referente al abuso escolar y a toda la depresión y maltrato que se dan los niños. Entonces, cuando vamos a hablar de abuso o maltrato o acoso, las voy a utilizar de manera indistinta, igual lo ven como matoneo o lo ven como bullying. Hace referencia a una acusación, un acoso permanente al que se ven expuestas las niñas, los niños y adolescentes, y en el que la característica es perseguir sin tregua de una manera permanente a una persona hasta generarle unas molestias y unos requerimientos. De ahí que esto tenga un continuum que va de la amenaza a una defensa que trata de establecer la víctima. Hay una respuesta que puede ser adecuada o inadecuada y esto puede fundamentar el acoso. Y es un proceso que se va moviendo hacia una situación de maltrato, que empieza por lo general en un abuso de lenguaje. Hay que acordarnos de que el niño pequeño se defiende a golpes, pero ya cuando entra en el colegio y empieza a manejar el lenguaje, empieza a utilizar el lenguaje para agredir más que los golpes. Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta. Y por eso va pasando de un maltrato verbal finalmente a un abuso sexual en muchos de los casos. E implica una vulneración de la psiquis de la persona y también implica una alteración de la dignidad de las personas. Entonces, el informe Cisneros, que es el que maneja en general la Unión Europea, lo ve como un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de uno u otros y que se comportan con él de manera cruel, con el objetivo de someterlo, apocarlo, amenazarlo y que va a atentar fundamentalmente contra la dignidad de los niños. Para comprender un poco el nuevo contexto escolar, muchos crecimos en los colegios, había una disciplina rígida, había, cuando uno mira para atrás la definición de bullying, en el colegio creo que todos manejamos y se manejó el bullying y era un tema cotidiano, pero también hubo una serie de estrategias que nos volvieron niños fuertes y logramos sobrevivir y pasar la escuela sin mayores problemas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hoy nuestros niños no tienen esa fortaleza que se tenía anteriormente, entonces es parte de lo que se ha venido indagando. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que antes los niños resistían el sistema escolar. Hoy los niños van al colegio a socializar. Entonces, dejamos atrás esa escolaridad de adoctrinamiento y de aprendizaje a centrarnos en un proceso, de enseñanza y pasamos a un proceso de aprendizaje. Entonces, antes nos daban unos contenidos y ese sigue siendo un peligro. Todavía muchos colegios están muy centrados en contenidos en memoria y hoy en día se está buscando es que la niña o el niño aprendan. Eso lleva a que el profesor no sea una enciclopedia hablante, sino que se convierta en un mediador del proceso de aprendizaje de las niñas y niños, lo cual va a demandar que se adquiera ese concepto antiguo de pedagogo. Pedagogo significa el que lleva al niño de la mano hasta la escuela, es decir, para que aprenda, lo acompaña en el recorrido y le debe fundamentar elementos que le permitan descubrir los valores entendidos como capacidades en la escuela, las destrezas como virtudes y unas habilidades ya de lectoescritura y de contenidos como tal. Y entonces de ahí que los contenidos pasen a un segundo plano y la escuela tome una preponderancia como un espacio de cohesión social, que es lo que no está sucediendo.
debe integrar a los estudiantes en una sociedad democrática, pero vemos cómo cada vez más nos segmentamos socialmente. No hablamos de colombianos, hablamos de negritudes, de desplazados, de víctimas, de victimarios, bueno, entonces venimos fraccionando el país, que eso le está haciendo mucho daño al país, que usted es estrato 1, que usted es reinsertado, que usted es subsidiado, que usted es discapacitado, que usted es migrante. No, todo eso lo tenemos que romper en la estructura escolar si queremos hacer algo con nuestras niñas y niños. Entonces, de ahí que debe desarrollar un carácter inclusivo y de tolerancia a través del reconocimiento del otro, la diversidad y la convivencia. Desarrollar valores, actitudes y creencias ante la diferencia y descubrir a través del proceso educativo lo que está bien, que es otro punto que hoy tenemos una confusión de que ya no sabemos lo que está bien. Vemos en las conferencias que nos han precedido cómo cada vez más hasta comer se volvió un delito. Entonces, una norma donde el colegio está asustado si el niño no subió 20 gramos, la familia está asustada porque lo van a demandar porque el niño está gordo o flaco. Entonces, hemos medicalizado lo normal, cosas tan normales como comer, la hemos complicado demasiado. Y finalmente, vemos que hay un irrespeto a la dignidad de las personas. Lo otro que ha cambiado enormemente en la parte educativa es que antes los niños, y se llamaba así, reglamento de estudiante, es decir, lo que tiene que hacer el estudiante para adaptarse al mundo del adulto. Cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, aparece el niño no como un objeto de cuidado, sino como un sujeto de derechos. Y eso implica la participación del niño, implica verlo desde la mirada del niño e implica todo un proceso de justicia y paz que se ve reflejado, se trata de plasmar en la Convención de los Derechos del Niño y que lo vemos en el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es que nosotros teníamos una constitución hasta el 91, plasmamos una nueva constitución. Yo con Conciencias, cuando se llama Conciencias, pudimos hacer un estudio y le hemos preguntado a los constitucionalistas cuáles son los valores fundantes de la nueva república. Y no he encontrado respuesta. Antes eran los 10 mandamientos de la iglesia. Esos eran los valores fundantes de nuestra sociedad. De hablar con algunos constitucionalistas he podido deducir que 3. La vida, y nunca antes se ha matado y se ha atentado tanto contra la vida. La libertad, y nunca antes se ha secuestrado tanta gente. Y la dignidad humana, y nunca antes se ha atentado tanto con la dignidad humana, y lo pudimos ver recientemente en el proceso electoral. Entonces, vemos que esos son los valores fundantes de la nueva sociedad, de nuestro Estado social de derecho. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo debo transportar a la familia? ¿Cuáles son los valores que debo transportar a la escuela? Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Y esto tiene una desconexión entre los gobernantes, la comunidad, las familias y la escuela. Y vemos cómo la política educativa va en contravía del currículum que se está enseñando en las escuelas. Entonces ahí estamos encontrando una serie de incongruencias donde vemos nosotros que los niños se deben integrar, pero hay que darle comida a los que tienen estas vulnerabilidades o aquellos y usted no tiene derecho porque es de otro estrato o tiene otra condición. Entonces, esto es necesario que lo repensemos porque son simplemente niños que habitan el territorio nacional. Todo lo demás son atributos y accesorios. Entonces, si yo quiero que se traten igual, pues los tengo que fundamentar en el currículum como simplemente Pedro, María y Juan, punto. Así, y que además sea afro, migrante, discapacitado, victimario o que haya sido además judío, pues no importa. Esos son atributos de la persona. Entonces, adolecemos fuera de eso de una cívica y una urbanidad para la construcción de una ética ciudadana. Y estamos hablando de mínimos. ¿Cuál es la ética ciudadana hoy? ¿Cuáles son las normas? ¿Qué días le abrí la puerta a una señora
porque venía con 2 paquetes y se puso molesta porque lo interpretó como un acto de machismo. Y ella es independiente. Entonces yo digo, hoy en día para decirle a alguien, a una estudiante que le quedó bien el corte de cabello, le tengo que pedir consentimiento informado porque no sé si se trata de un acoso o se trata de, de simplemente una norma de cortesía, decir, te quedó bonito el corte de cabello, eso puede ser un acoso. Entonces, eso está distanciando y está rompiendo todas nuestras redes sociales. Y lo mismo está sucediendo con la comida. Hoy no hay nada más complicado que invitar a alguien a comer, porque uno no sabe si es vegano. Cuando ve una papa, entonces toca llevar el papa para que lo exorcice, porque dice que va a pecar cuando se come la papa. Entonces, y todas esas cosas que vemos absurdas. Entonces, esto está fragmentando y haciendo una confrontación creciente en la sociedad. Y por el lado de los niños, estamos teniendo un exceso de derechos sin deberes. El único derecho que tienen hoy los niños es conocer sus deberes. Las familias han perdido el protagonismo en la educación de los hijos. Los papás están asustados. Sí, que un niño esté gordito es un delito y que esté delgado también. Entonces, ¿qué hago? Pues lo delego y lo mando a la escuela para que me lo cuide y entonces las escuelas se están volviendo en el preescolar parqueaderos de niños. Y los profesores, y de ahí lo que dice el doctor Casas, la pelea entre el colegio y la escuela, entre la familia y la escuela. ¿Cuál es el temor? El temor es cuál de los dos tiene la culpa cuando venga el ICBF a actuar. Esa es la preocupación. Y eso está rompiendo las alianzas. Y la responsabilidad de la educación recae en los profesores. Si revisamos el Código de Infancia y Adolescencia, tienen más deberes los profesores que los progenitores en el cuidado de los niños, en el Código de Infancia. En conclusión, ¿quién es el responsable? La escuela. Y vemos también que la escuela se ha vuelto un lugar para comer y pasar el día. En estos días, revisando un proyecto de nutrición que tenemos en Boavita, nos comentaba el alcalde que la forma como está logrando que los niños regresen al colegio es amenazando a las familias con quitarles el mercado y la cuota de familias en acción. Entonces la gente manda a los niños al colegio si hay programa de alimentación escolar. Entonces ya el colegio es un lugar para comer, no es un lugar para estudiar. Entonces es un tema que estamos viendo y lo vimos en la desnutrición de los niños en Bogotá, donde muchas familias no le dieron y no alimentaron a sus hijos porque eso era un problema del colegio que les tenía que llevar la alimentación. Entonces es algo que tenemos bastante distorsionado. Pero tampoco la gente le cree a los profesores, ni nos cree a los médicos. Entonces hay un desprestigio de los profesores y son los que supuestamente tienen que cuidar los niños. Y la motivación para ir a la escuela de los niños, y lo estamos viendo en Bogotá, en la parte sur de la ciudad, los niños van a la escuela si les pagan el subsidio. Si no les pagan el subsidio, no voy a la escuela. Entonces ir a la escuela se convirtió en un premio. Entonces eso es una forma de relación y estamos creando oficinas contra la corrupción, pero estamos corrompiendo a nuestros niños desde pequeños. Entonces estamos en contravía. Entonces ese es un punto que tenemos. Lo otro, ya lo han mencionado, fuera de eso en la casa tenemos 4 invitados, 2 de ellos tienen cuartos propios, el televisor y el computador, y otros son los juguetes de compañía de los niños para el sueño, como son el celular y los videojuegos. Son 4 invitados que no tienen horario, 4 invitados que les hablan a los niños todo el santo día a la hora que quieran. Y eso está alterando el sueño y pues obviamente los problemas de nutrición que ya nos hablaban relacionados con el sueño de los niños porque están pegados a los aparatos. Entonces vemos que eso lo tenemos en casa. Y adicionalmente han entrado también un espacio al que no le estamos poniendo cuidado y que también hemos observado en algunos proyectos que tenemos después de la pandemia, y es que los niños están tan ensimismados que en este momento mantener una conversación es bastante difícil, pero chatear con ellos es muy fácil. Entonces, tenemos un nuevo espacio, un nuevo entorno con el cual tenemos que hablar con esas niñas y niños, pero
tiene un peligro que es un entorno despersonalizado. Entonces, ese es el peligro que tiene, que no puedo mantener una conversación con una persona real. Entonces, todos estos entornos arman lo que podríamos llamar el modelo circular que nos lleva al abuso escolar. Entonces, por el lado familiar, se va aumentando la autoestima con consecuencias como las que nos dijo el doctor Casas ahorita. Una falta de comunicación. El estudio de salud mental muestra que ya no nos comunicamos. Con quien se comunican los niños en primer orden es con la mamá, en segundo orden con los profesores, tercer orden con unos amigos, y los padres estamos de últimos en esa lista de con quienes hablan los niños. Y esto, hay una falta de una relación paterno-filial. Es impresionante en el consultorio ver cómo cuando uno le pregunta a los niños en qué trabajan sus padres, no tienen ni la menor idea. ¿Sí? Entonces es impresionante eso. Y la escuela, al tener modelos competitivos, pues genera entornos agresivos. No tiene entornos de cooperación, sino entornos de competencia. Entonces, es saber quién es el mejor, es saber quién se ganó el premio, es saber quién me hizo bandera, es saber quién es el personaje de la semana, es saber quién se ganó la medallita y no quién cooperó. Entonces, tenemos esos problemas. Y esto, pues, obviamente lleva a que la resolución de conflictos en un ambiente de competencia sea mucho más complejo. Y por lo tanto, yo no veo a mi compañero como un amigo, sino como una competencia. Y obviamente la posibilidad de mantener un vínculo afectivo disminuye, y esto además no está mediado por ningún tipo de valor, porque ya vemos, es muy difícil, y he estado revisando el currículum y no encuentro los valores dentro de los currículos escolares. Entonces, esto pues va a generar unas condiciones de actitudes, valores y creencias con alteraciones de la conducta que van a generar espacios para que se presente el maltrato. Y el maltrato además se está presentando al frente de los profesores. Los lugares donde se está dando el maltrato en los niños es en los pasillos, es en las zonas, en las áreas de aseo de los colegios, es en los patios de recreo. Esos son los escenarios de violencia. Entonces se pregunta uno, ¿qué se hacen los profesores a la hora del recreo? ¿Dónde están? ¿O por qué en escuelas pequeñas se viola a un niño cuando el patio es más pequeño que este auditorio? Se pregunta uno por qué le hacen matoneo a un niño en frente de los profesores, o por qué no actúan los profesores. Es algo que nos debemos preguntar. Y entonces sabemos que pues para que haya un matoneo necesitamos un agresor, necesitamos una víctima y necesitamos un público. Entonces, ¿quién es el público y por qué es tan fácil que ese público se pueda congregar, o por qué se citan por redes a pelear sin ningún motivo? Entonces esto pues deteriora el desarrollo personal y social y ponen en peligro la integridad y la vida de los actores, y por eso es que no es raro encontrar el incremento de suicidios en los niveles que lo tenemos, o lo que estamos viendo en Estados Unidos de las matanzas, y que aquí se presentan de otra manera porque suelen ocurrir por fuera del colegio, pero en Estados Unidos se están dando dentro de los mismos colegios. Entonces, cuando vamos a hablar del abuso escolar, debemos ver, no minimizarlo, como lo decía ahorita el doctor Casas, porque esto supera más allá del límite de la broma. Una cosa es la broma escolar, otra cosa es el acoso escolar, porque se vuelven despiadadas, despreciables, vejan a la persona, son recurrentes y establecen una relación asimétrica. Mientras que en la broma, yo le hago la broma al uno, el otro me devuelve la broma y listo. Eso es algo que aparece de manera esporádica, pero no de manera permanente. Y tienen la intención de divertirse, aquí tienen la intención de hacer daño. Y eso lo que hace es que vemos que los maltratadores, pues no nacen, sino que se hacen. Entonces, ¿dónde se hacen? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Y cuál es el beneficio que va a obtener a partir de ahí? Entonces, esas peleas de entre compañeros no los debemos ver como cosas de niños, sino que debemos poner dentro de la educación sexual de nuestros niños, en el tema de vínculo, todo lo que significa ser compañero, significa ser amigos, significa ser conciudadano. Entonces, y buscar que esa relación sea simétrica. Entonces, generalmente cuando el abusador
está en condiciones de abusar, utiliza por lo general una de las 8 o la combinación de estos 8 tipos de conducta. Las coacciones, comportamientos de desprecio y ridiculización, que lamentablemente muchos de ellos surgen cuando el profesor, al no dirigirse al estudiante por su nombre, porque además ahora ya no nos sabemos los nombres de nuestros estudiantes, uno le dice, tú, el gordito, tú, el gafufito, tú, el cojito. Entonces ahí los niños no se habían dado cuenta porque para él ese compañero se llamaba Miguel o se llamaba María, hasta que el profesor dijo el cojito y el gordito. Entonces, cuando se hace ese señalamiento, empieza el desprecio y la ridiculización, ¿sí? Y empieza toda esa restricción de comunicación y lo que se llama el ninguneo, las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, los comportamientos de intimidación y amenaza, el comportamiento de exclusión y bloqueos sociales, comportamientos de maltrato y hostigamiento verbal, y robos, extorsiones, chantaje y deterioro de la propiedad por deteriorarla. Es decir, ahí están los vándalos que después vemos en las calles. Entonces se están forjando acá. En un trabajo que estamos haciendo en Pardo Rubí, que es un barrio que queda arriba de la universidad, nos llama la atención que el grupo que más discriminación tiene, o sea, es un colegio que tiene 40% de población venezolana en uno de los colegios, pero el grupo que más discrimina son los niños de segundo y tercero de primaria, muy por encima de los adolescentes. Y eso es muy preocupante. Y el problema viene de casa. Entonces, las conductas del agresor pues le dan poder y control sobre los demás, busca dominar y manipular a sus compañeros, es muy popular y envidiado por algunos de sus compañeros, suele ser un poco más grande, suele ser una persona que no se autorregula y es muy impulsivo, le encanta ganar en todo y le odia perder, pero eso es lo que estamos estimulando. Y además vemos en los padres le dicen a uno le dice, el niño perdió el partido de ajedrez, no doctor, quedó de subcampeón. Entonces, cuando yo quedo de subcampeón de un partido de ajedrez, entonces nunca voy a perder, ¿no? Entonces, además le doy diploma, porque hasta en los olímpicos antes era plata, oro, plata y bronce, ahora les dan diploma como hasta el penúltimo. ¿Sí? Entonces, eso, y no los dejamos que se frustren a veces en ese sentido. Entonces, les encanta ganar en todo, pierden, son malos perdedores, sobrepasan los límites, la línea de respeto, no tienen empatía y no tienen compasión con los demás, porque además son ellos únicamente. Y parecen pues no tener una visión de la perspectiva de las otras personas. Entonces esto los lleva a que quieran abusar a otras personas y cuando se ven encubiertos le echan la culpa al otro. Entonces le dicen, eso se lo merecía, se lo provocaron, ellos lo pidieron y como les decía ahorita el doctor Casas, dice, ¿quién lo mandó a meterse con él? Entonces el profesor le refuerza el matoneo. Le gusta esconder las malas conductas, le emociona, excita y agrada crear conflictos con otros, se mantiene frío y calmado, o sea, son bastante sociopáticos en su comportamiento, no demuestran emociones en el conflicto, le echa la culpa de los problemas a los demás, no asume su responsabilidad, no acepta la culpa y aquí es muy grave porque cuando los profesores han avanzado para que acepte la culpa, aparecen los papás a defenderlo, además con su séquito de abogados. Entonces ahí es donde les reforzamos la conducta de no ser culpables. Y eso lo estamos viendo a todos los lugares. Y miente alrededor del problema. Cuando ya lo logran poner un poquito más contra la pared, dice que es que nadie lo comprende. Son ambiguos. O atacan a la autoridad. Rompen las reglas de la escuela, a pesar de que firmaron los convenios, pero en la escuela se ve la ambivalencia. No te puedo echar, no te puedo sancionar, porque estoy vulnerando el derecho fundamental a la educación. Entonces, el derecho fundamental a la educación debe incluir que eso es un método educativo. ¿Sí? Entonces, lo estoy educando cuando lo estoy sancionando, pero lamentablemente la ley no lo ve así. La ley lo ve como que el pobrecito no puede seguir asistiendo al colegio. Entonces suele, por eso, responder mejor a las acciones negativas que las positivas
y pues eso va atrayendo y el mensaje es muy claro para los demás compañeros. El que quiera triunfar tiene que comportarse de esa manera. Y eso pues va incrementando lo que vemos hoy en día de la violencia escolar. Entonces, ¿qué busca principalmente estudiante? El placer y el beneficio que no ha logrado en su casa. No desarrolla habilidades sociales porque nadie se las exige. Tiene dificultad para ajustarse a las reglas del grupo por el mismo motivo. Tiene una red de apoyo adecuada que son el séquito que le aplaude cada vez que agrede. Pero también en su casa es una persona que está bajo mucha presión y lo mismo en la casa. Y suele ser humillado en la casa por los adultos. Y no desarrolla destrezas de conducta. ¿Y qué pasa con la víctima? La víctima, por otro lado, no quiere ir al colegio. Se confunde debido al terror intenso que presenta ir al colegio. Ya decía el doctor Casas que está el homeschooling de moda y cuando uno habla con los papás, porque hay una desescolarización de los niños, o sea, el DANE sacó hace como 15 días, 36% de los niños estrato 1 y 2 no regresaron al colegio y 13% de los niños estrato 6. Y gran parte del motivo es, doctor, se acabó la venta de drogas, se acabó el bullying y se acabaron las armas. Entonces, han diseñado escuelas donde los niños van un día a la semana a hacer deporte, otros días a hacer arte y otros días a hacer una actividad cultural, como la que proponía Alirio. Ese es el tipo de actividades en las que están interactuando los niños, porque además están ensimismados en sus aparticos. Entonces, es algo que estamos. Y esto pues genera un estrés escolar que se confunde con el tipo de estrés postraumático infantil que suelen presentar luego. Está el síndrome de regreso al colegio, que los puede llevar y estar disfrazados como si fuese una depresión o ser realmente una depresión. Tienen problemas de adaptación al centro y obviamente no han desarrollado habilidades sociales. Y la cantidad de habilidades sociales que se perdieron durante la pandemia es algo impresionante que estamos observando hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los riesgos familiares? Los dos extremos, o esquemas educativos demasiado rígidos, con reglas demasiado rígidas donde no se toma en cuenta la opinión del niño y el adulto siempre tiene la razón, la ansiedad de nosotros como padres, que en nuestra inseguridad queremos tener hijos perfectamente predecibles, saber a qué horas hacen popó, a qué horas comen, a qué horas hacen cada cosa, lo cual deteriora mucho las condiciones. Y acá pues vamos gestando también niños rebeldes. Entonces, estos niños carecen de deberes, no tienen normas sociales, no tienen autorregulación, no tienen habilidades sociales. Entonces, ¿cuál es el objetivo dentro de todo este abusador? 1, recuperar a la víctima y 2, también hay que intervenir el agresor porque también es un niño que tiene serios problemas. Entonces, ¿cómo prevenir este abuso? Con unas reglas que Germán Duclos nos dice. Las reglas deben ser claras, concretas, constantes, coherentes y consecuentes. Tiene que haber consecuencias, tiene que haber coherencia, tiene que haber constancia. Por eso lo que les decía el doctor Casas, no le puedo decir al niño que hay un reglamento, pero que en él no se aplica. Hay un reglamento y en usted se aplica. Que la consideración sea otra y él no se entere de la sanción, pero tiene que haber una sanción. Y ya se hace la consideración lo mismo. Y lo otro que es lo gran preocupante, es el gran problema central del país y que lo saco del desarrollo de la teoría moral de Colbert, es que en el país nos hemos quedado en las dos primeras etapas. En el desarrollo, en la primera etapa es que el niño se mueve por castigo. En una segunda etapa se mueve por satisfacción de sus necesidades, es decir, por corrupción. Esto es la etapa que llama Colbert de egoísmo. Luego le empieza a interesar el público y las relaciones interpersonales y entra en la etapa convencional y luego empieza a tener adherencia a la norma. Y en la adherencia a la norma, pues hay unos deberes. Y uno de los problemas, yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración del Código de Infancia, que fue una gran discusión, es que en el código le asumimos a los niños responsabilidades, pero no deberes. Las responsabilidades tienen una connotación legal y el deber tiene una connotación moral.
y nos fuimos por lo legal y no por lo moral. Entonces los niños no tienen deberes, ni pensar en la adhesión al cumplimiento de las reglas sociales, ni mucho menos a los principios universales. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una sociedad de niños entre los 4 y los 10 años. Todo es a la fuerza o todo es a qué me das a cambio de. Entonces, no hemos logrado pasar a que haya ni siquiera una relación interpersonal. Entonces, ¿cómo queremos que no haya violencia en la escuela si el otro no existe? Uno de los grandes problemas del país es que el otro no existe. Y por eso me cuelo, por eso pasa todo lo que pasa. Entonces, esto nos lleva a las 4 formas de negociación que tenemos basados en esta propuesta de Kohlberg. La coerción, la corrupción, la convicción y la convicción. Convicción, lávate los dientes. Tengo interiorizado eso y me los lavo. Convención, lávate los dientes o te salen caries. Yo no quiero que me salgan caries, entonces me lavo los dientes. Entonces, el motor es interno. Tercero, corrupción, lávate los dientes y te doy una chocolatina. Entonces ya es algo externo lo que me mueve a lavarme los dientes. Y corrupción, lávate los dientes o nunca más te los vas a tener que lavar. Entonces, son las 4 formas de convencer a las personas. Entonces, Napoleón decía, uno se mueve por miedo, por interés, por vergüenza o por amor. Entonces, aquí en Colombia nos movemos por coerción y corrupción o por miedo o interés. Ni siquiera nos da vergüenza. Y lo podemos ver en nuestros honorables senadores. Entonces, la función de la escuela pasa a tener una alerta social donde hay una conciencia como un primer lugar de socialización. Y yo creo que la escuela ha perdido esa noción y esa importancia como primer órgano socializador fuera de la casa. Debe haber un desarrollo sociomoral y emocional y nos está dando. Un desarrollo psicosocial de las niñas y niños y luego una dimensión educativa. Fíjense que por ningún lado aparecen los contenidos. La escuela no es para ir a aprender contenidos. La escuela es para aprender a aprender y aprender a convivir. Y ese es el fundamento y el éxito de países como Japón. Entonces, esto nos ayuda a establecer reglas, pero si yo tengo referentes de los valores y qué es lo que vale para nosotros. Si no tengo esos referentes, pues no voy a lograr hacer eso. Entonces, de ahí van a surgir una serie de guías de orientación para los padres, donde la invitación es que retomemos la comunicación en casa. 2, identifiquemos los signos de alerta. Ya Germán nos explicaba algunos de depresión, pero que son válidos también en la casa, como camuflar niños que tengan alteraciones del apetito, que no duerman bien, que no quieran ir al colegio, que tengan cambios de conducta, observar quiénes son los amigos en los que se quedan, supervisar las conductas de los hijos, tener normas y límites, eso no existe, eso es una cuestión en extinción en las casas, y que desarrollen habilidades sociales. Importante, y quiero rescatar lo que decían de nutrición, hay que recuperar la mesa como el lugar de comensalidad. O sea, un niño cuando uno le pregunta cómo te fue en el colegio, dice, bien, ¿qué hiciste? Nada, ¿qué aprendiste? Lo mismo. Si uno va y se come un helado con él, dice, papi, imagínate que María Camila Vargas García le pegó a Juan Camilo Pérez González. Eso, ¿cuándo se da esa conversación? Ahí. Entonces, la comida es para todo. Ninguno de ustedes invita a su novia para decir que se quiere casar. Vámonos a leer un artículo, el último artículo que salió en Lancet, para declararte el amor si no la invita a comer, ¿no? Entonces, siempre la comida. Hasta en los entierros, lo único que le dan a uno es comida. En la misa, lo único que a uno le dan es comida. Entonces, eso es todo lo que uno recibe. Entonces, hay que averiguar las conductas del hijo, saber quiénes son los compañeritos de los hijos, saber qué es lo que les gusta, compartir tiempos, ¿sí? Y ya ver que si el niño tiene pues algunas conductas que se salgan de su comportamiento normal, pues hay que prender las alarmas, por un lado. Y también hacernos la pregunta, ¿qué pasa si el abusador es mi hijo? Porque esa es la otra. Si el abusador es mi hijo, pues le cuesta reconocer a los papás que su hijo es malo. Se culpabiliza para tener atención, ¿sí? Y entonces, finalmente, entonces vemos cómo lo que debemos hacer para prevenir es desarrollar las habilidades sociales, entendidas como conductas de manifestaciones en situaciones de relación de las personas. No me voy a detener en ellas por motivos de tiempo,
pero básicamente lo que se quiere establecer es, uno, que haya canales de comunicación entre los padres y los hijos, entre los profesores y los padres, y en el colegio se pueden desarrollar unas actividades de resolución de conflictos en donde podemos ver, identificar situaciones de autoestima en las niñas y niños y conductas de asertividad. Entonces, primero, desarrollar la autoestima. Segundo, que sean asertivos, sean capaces de decir no. Tenemos técnicas para resolución de problemas que se deben aplicar en los colegios. Tenemos dinámicas de grupo donde se juegan papeles de roles y tenemos también otras estrategias como poner cosas en común, técnicas de papel con sujetos opuestos, es decir, poner a trabajar los mejores estudiantes con los peores estudiantes, los más juiciosos con los más desjuiciados, hacer proyectos comunes. Y está una técnica de servilleta donde uno le dice, bueno, coge 3 servilletas, con una servilleta entrégasela a alguien y dile, me gustaría ser amigo tuyo, me gustaría aprender esto tuyo, y te admiro por esto. Entonces, para reconocer el otro, porque tenemos un problema de reconocimiento de la existencia del otro. Y esas serían como las estrategias y técnicas de grupo que podríamos aplicar en las escuelas. Bueno, yo termino aquí. Gracias.